Bendiciones, mis amados, qué bueno poder estar una vez más con cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad. Creo que cada uno de nosotros como creyentes podemos certificar o dar testimonio de que Dios ha sido bueno. Él nos ha fortalecido, Él nos ha provisto, Él nos ha sanado físicamente, Él ha traído esperanza, aliento a nuestra vida, sobre todo en aquellas circunstancias difíciles que vivimos a diario. Hemos visto que por su palabra Dios nos ha alentado. Por eso debemos tener ese corazón agradecido a nuestro Dios, porque su palabra se cumple cuando dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Bien, mis amados, mis hermanos en Cristo Jesús, quiero hoy traer la enseñanza número 7, enseñanza que hemos titulado Realidades bíblicas que nos cuestan aceptar. Vamos entonces a estar estudiando el capítulo 11 del Evangelio de Juan, un capítulo que tiene 57 versículos y donde podemos sustraer una riqueza extraordinaria de la palabra de Dios que puede edificar y hacer que podamos crecer y avanzar a la estatura que Dios se ha trazado en nuestras vidas. Es por eso que posiblemente vamos a estar grabando 3 videos. No se trata de correr, se trata de que podamos meditar y que podamos a través de la palabra no solamente aprender, sino cambiar de mentalidad con referente a ciertas situaciones donde tal vez nosotros tenemos un pensamiento totalmente equivocado. Así que no se trata de correr a la ligera, porque voy a estar hablando sobre 6 realidades a través del capítulo 11 que nos cuestan aceptar. Entonces hoy vamos a mirar la realidad número 1 y, como les dije, vamos a estar mirando el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Recordemos, mis hermanos, mis amigos, que esta enseñanza hace parte de un tema general que hemos ya descrito a través de los anteriores videos, un tema que hemos llamado o titulado La persona, obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, antes de mirar esta primera realidad en nuestro primer video, quiero hacer una pequeña introducción con referente a lo que es el Evangelio y el capítulo 11 de Juan. Así que voy a hacer esa introducción porque es importante que nosotros podamos más adelante, a través de lo que vamos a hablar, entender. El Evangelio de Juan fue escrito directamente a la iglesia y el énfasis de Juan es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. En otras palabras, Juan habla con referente a su divinidad. Juan presenta a Jesús en este evangelio de una manera general a la iglesia. Sabemos que los otros evangelistas o los evangelios anteriores, como Mateo, Marcos y Juan, presentaron su evangelio a otros destinatarios e hicieron énfasis o un énfasis diferente al que está haciendo Juan. O Mateo escribió diferente énfasis que escribió Marcos, y así Marcos al que escribió Lucas. Sabemos que el Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos y el énfasis es que todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Por eso es que la frase que más se repite en este Evangelio es: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El evangelista Marcos o el Evangelio de Marcos nos habla con relación o presenta a Jesús como el admirable, y su énfasis es resaltar los milagros de Jesús, y Marcos escribe es a los romanos. En el Evangelio de Marcos podemos ver milagros extraordinarios y los podemos ver en diferentes categorías. Por decir algo, Jesús hizo milagros
con referente a sanidades físicas. Ahí podemos encontrar en Marcos esta mujer que fue sanada del flujo de sangre, pero también Jesús hizo un milagro de liberación de demonios. Encontramos ahí la historia del endemoniado de Gadara, en Marcos 5. También vemos los milagros de Jesús con la naturaleza, porque es ahí en el Evangelio de Marcos donde Jesús reprende una tempestad que se levantó fuerte, y también vemos a Jesús haciendo milagros de resurrección. Vemos a Jesús resucitando a la hija de Jairo, o sea, vemos 4 categorías de milagros. Ese es el énfasis que presenta Marcos. Y Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, haciendo referencia a su encarnación, a esa semejanza con la que Jesús vino a la tierra. Más adelante, pues podríamos tener un estudio más profundo con referente a lo que son los evangelios sinópticos, que son los 3, y el evangelio de Juan, que es un evangelio que es escrito y es lo que en este momento a nosotros nos interesa, porque es de lo que vamos a hablar. Bien, también miramos en este capítulo de Juan, vemos, hermanos, que Jesús sufrió rechazo en 3 áreas o en 3 etapas. En primer lugar, vemos en el Evangelio de Juan, vemos que Jesús fue rechazado primeramente con relación a sus obras. Si hay algo que encontramos a partir de Juan capítulo 5, en el versículo 36 exactamente, es que a pesar de que Jesús le dice que él da mayor testimonio que Juan, hablando de Juan el Bautista, con referente a sus obras, él dice que las obras que él hace son respaldadas por el Padre, y que el mismo Padre, a través de esas obras, da testimonio de que Él le ha enviado. Es ahí donde Jesús les dice que si creyesen a Moisés, también creerían a Él, porque pues precisamente Moisés habló con referente a Jesús. Vemos el rechazo, en primer lugar, en sus obras. En segundo lugar, vemos en este evangelio que Jesús es rechazado por sus palabras. Y el rechazo lo recibe directamente, no tanto de las multitudes o de los judíos, sino principalmente de los religiosos, como los fariseos, los saduceos, los ancianos. Ellos rechazan a Jesús, rechazan su palabra. En Juan 8, en Juan capítulo 8, versículos 58-59, Jesús les dice: de cierto, les digo a ustedes que yo soy antes que Abraham. Y dice la palabra ahí en este capítulo 8 que los religiosos, los fariseos, los saduceos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Y es ahí en el versículo 51 que Jesús tiene que decirle que el que guarda su palabra nunca verá la muerte. En otras palabras, Jesús les está diciendo: mis palabras son que las escrituras o los escritos del Antiguo Testamento hablaban de mí. ¿Cómo es posible que ustedes, siendo religiosos, siendo tan eruditos, tan estudiados, no puedan entenderlo? Entonces, hermanos, ahí vemos el rechazo de los religiosos en cuanto a sus palabras. Hemos dicho, en primer lugar, rechazo de sus obras. No creyeron, aunque las obras daban testimonio de que el Padre había enviado a Jesús. También vemos entonces el rechazo de sus palabras. Vemos que cuando Él declara que Él es antes que Abraham, la intención de los religiosos es apedrearle. Pero en tercer lugar, y lo más triste, es que Jesús tiene que ver también el rechazo o sentir el rechazo en carne propia con referente a su persona. En Juan capítulo 10, versículo 30, versículo 31, en el verso 30 Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Y en el verso 31 dice que todos los judíos volvieron a tomar piedras, volvieron quiere decir, en segundo lugar, volvieron a tomar piedras con el deseo de apedrearle. Ahí en el verso 33, los mismos judíos dicen de que
ellos van a apedrearle, no tanto por sus obras, aunque sí, ya vimos en primer lugar Juan 5:36 que sí era así, pero ellos le dicen, no es tanto por las obras, es porque te estás declarando, estás diciendo blasfemias al compararte con Dios, porque siendo hombre te haces Dios, específicamente dice el verso 33. Así que ahí nosotros podemos ver en este evangelio los tres rechazos, con referente a su obra, con referente a sus palabras y con referente a su persona. Algo interesante también que nosotros podemos ver en este evangelio es el propósito del libro. El propósito de este evangelio por el cual fue escrito, aparte de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, es que dice la palabra del Señor en el capítulo 20, verso 30-31, de la siguiente manera. Dice, Jesús hizo muchas señales en presencia de los discípulos, los cuales no están escritas en este evangelio. El verso 31 de Juan capítulo 20 dice, se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está, mis hermanos. Este evangelio se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. En primer lugar, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador, el que va a venir a dar la vida por los pecados, pero también es el Hijo de Dios. Ahí vemos entonces el propósito del libro. Recuerden esa expresión, este evangelio se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y también algo interesante en este capítulo es que termina en el capítulo 21, verso 25, diciendo que si se escribieran, que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabría en los libros que se habrían de escribir. Quiere decir que hay muchas señales que no fueron escritas, fueron registradas en el Evangelio, porque si se escribieran no cabrían en cualquier libro o en libros. Entonces es interesante notar de que conocemos tan solamente una parte de lo que es la obra y ministerio del Señor Jesucristo hablando terrenalmente. Ahora, con referente al capítulo 11, vamos a encontrar en este capítulo grandes frases o frases célebres dichas por Jesús o pronunciadas por Jesús que han sido de inspiración para muchos predicadores. ¿Quién de nosotros no ha escuchado un mensaje detalladamente con referente a una frase que Jesús pronunció en el capítulo 11? Tengo algunas frases, voy a hablar y voy a dar la que yo creo que para mí es muy importante. O todas son importantes, pero la que para mí es especial. Una de las expresiones que encontramos en Juan capítulo 11 es, yo soy la resurrección y la vida, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién no ha escuchado un mensaje basado en esa expresión de Cristo? Otra expresión que aparece en este evangelio es, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Palabras que Jesús le dijo a una de las hermanas de Lázaro, que en el capítulo 11 vamos a ver es la resurrección de Lázaro. También encontramos una frase que hemos escuchado mensajes o predicaciones y es quitad la piedra, versículo 39. Otra expresión que aparece, Lázaro, ven fuera. La otra expresión que aparece es desatarle y dejarle ir. Estas expresiones, como lo he dicho, han sido de inspiración para grandes predicaciones o mensajes. La frase que a mí me encanta y me gusta es la frase que Jesús le dice a María ahí en el versículo 28. Y es cuando su hermana Marta le manda a decir, el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Mi amigo, mi hermano en Cristo Jesús, esa frase para mí es importante porque
se puede cumplir o se cumple en este mensaje o en esta enseñanza de la palabra del Señor. El Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama, sobre todo para aquellos que por primera vez escuchan esta enseñanza de la palabra de Dios. No estás aquí por casualidad. No estás aquí escuchando este mensaje simplemente porque llegaste a él. Si estás escuchando este mensaje es porque el Maestro te ha mandado a decir que te llama. Por eso vamos a prestar oído a esta primera realidad. El Maestro está aquí y te llama. Quiero, mis hermanos, hacer énfasis en esta frase, como les decía, para mí es una frase muy especial, porque cada vez que alguien comparte, evangeliza, enseña la palabra de Dios, el Maestro está ahí llamando. Y el Maestro nos llama con un solo propósito, para que podamos rendir nuestra vida al Señor, para que podamos reconocerlo como el Salvador del mundo. No se preocupe, estamos dando hasta ahora la introducción. Por eso es que vamos a hacer varios videos con referente a estas 6 realidades, pero aquí lo importante es que podamos entender que más que el conocimiento es el llamado que Dios nos hace para que nosotros podamos recibirle, aceptarle como el Salvador de nuestra vida. Que nuestra vida pueda tener un cambio, una transformación y así podamos vivir agradando al Señor en nuestra vida. Bien, mis hermanos, entonces vamos a mirar nuestra primera realidad. Y esa realidad la encontramos ahí al inicio de los 3 primeros versículos de Juan capítulo 11. Voy a leerlos y vamos a enfatizar entonces en esta primera realidad que nos cuesta aceptar. Dice la palabra del Señor: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Dice el verso 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Mandaron pues las hermanas de Lázaro a decir a Jesús: el que ama está enfermo. En el versículo 1, mis amados, nos dice la palabra que Jesús llegó o nos habla de que Lázaro y sus hermanas vivían en Betania. Dice el versículo 1 que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Y Betania es importante en primer lugar, mis hermanos, porque Betania era un lugar especial para Jesús. Jesús se quedaba allí en la casa de estos 3 hermanos. La Biblia no nos dice cómo se llamaban sus padres, simplemente la Biblia dice que eran 3 hermanos los que vivían allí. Pero era un lugar muy especial para Jesús, porque Jesús cuando llegaba a Betania, él encontraba un ambiente familiar muy bonito, era un lugar de descanso para él, un lugar para enseñar la palabra. Así que podríamos decir que era como el campo de concentración, el hogar de estos 3 hermanos era el campo donde Jesús se concentraba para hospedarse, tal vez para dormir, comer y enseñar la palabra, como lo vemos también, hermanos, en el Evangelio de Juan, en uno de los relatos donde María y Marta están ahí con Jesús y entonces Jesús está enseñando la palabra. Pero bueno, no vamos a salirnos del tema, simplemente que en Betania había un lugar muy especial para Jesús, sobre todo para que Jesús pudiera descansar, para que Jesús pudiera renovar fuerzas y seguir predicando la palabra del Señor. También Betania es un lugar especial porque pues ocurrieron allí 2 acontecimientos muy importantes. Uno de esos acontecimientos está ahí
en el verso 2 de Juan capítulo 11, donde dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que enjugó los pies de Cristo con sus cabellos y fue también la que derramó un perfume sobre Jesús. Entonces, este es un evento muy especial, un evento muy bonito de adoración al Señor, evento que será recordado por siempre. También debemos entender y conocer de que hubieron dos mujeres que ungieron al Señor con perfume y también, hermanos, que enjugaron sus pies con sus cabellos. Eso lo estudiaremos más adelante. Pero este es uno de los primeros casos, que fue el caso de María. También, mis hermanos, sucedió un evento interesante, y es que, hermanos, es el lugar, o a las afueras de Betania, fue el lugar donde Jesús ascendió a los cielos. Es allí donde la palabra dice, hermanos, que Jesús sacó a sus discípulos fuera de Betania y allí Jesús pronunció sus últimas palabras y ascendió al reino de los cielos. También Betania era un lugar especialmente para los fariseos, los levitas, los sacerdotes, por su cercanía a Jerusalén. Recordemos, hermanos, que Jerusalén era el centro religioso de la época y allí se concentraban mucho lo que eran los fariseos, los levitas, los sacerdotes, los saduceos, porque les quedaba muy cerca al lugar de adoración. Ahora, mis hermanos, vamos a compartir la primera realidad. Recuerden que este es un estudio, es una enseñanza de la palabra de Dios, y como enseñanza debe tener una introducción, tiene que tener algunos elementos importantes que debemos conocer para que podamos entender todo lo que vamos a desarrollar durante estas 6 realidades que nos cuestan aceptar. Ahora, la primera realidad está ahí en el verso 3. Dice la palabra del Señor: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Hermanos, esta es una realidad que nos cuesta aceptar. Noten ustedes la expresión: el que amas está enfermo. Es una realidad difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque si Jesús me ama, ¿por qué estoy enfermo? Si Jesús me ama, entonces, ¿por qué sufro? Si Jesús me ama, ¿por qué entonces estoy a punto de una ruptura matrimonial? ¿Por qué si sufro? ¿Por qué si enfrento diferentes situaciones? ¿Por qué Jesús me ama si para mí es lo contrario? Si para mí el vivir estas situaciones me hace pensar de que Dios no me ama, de que Dios está lejos, de que Dios está distante de mí. Es una realidad difícil de aceptar, que Jesús nos ame, mas sin embargo estar sufriendo de alguna enfermedad, y mucho más si es una enfermedad terminal o incurable. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Lázaro era amado por Jesús, mas sin embargo estaba siendo azotado por una gran enfermedad. Yo quiero decirles, mis hermanos, que las situaciones que nosotros vivimos, como las enfermedades, como los terremotos, a veces nos cuesta aceptar por qué los niños mueren en la guerra, por qué la gente muere en guerras, por qué mujeres quedan viudas, niños quedan huérfanos. Nos cuesta aceptar que realmente si hay un Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Y yo quiero decirles, mis amigos, mis hermanos en Cristo, que Dios no es el culpable. Es obvio que el resultado de todas estas cosas es por la maldad del mismo hombre. Todos sabemos, hermanos, que la muerte, la enfermedad, entró al mundo por la desobediencia de la primera pareja. Sabemos, mis hermanos, que cuando Adán y Eva abrieron la puerta, el enemigo entró con todo, y es ahí donde ellos dieron paso a la muerte, a la enfermedad. Dieron paso a diferentes situaciones
por las cuales hoy nosotros nos estamos lamentando. Así que Jesús, Dios, no es el culpable de las situaciones. Vivimos, hermanos, ya en un ambiente, por no decirlo, vivimos en un mundo maldecido, vivimos en un mundo, hermanos, que fue afectado por el mismo pecado. Aún la tierra, hermanos, dice la palabra del Señor, que gime con dolores de parto esperando la redención. Todo era perfecto antes de que el hombre pecara. Y aquí estamos viendo, mis hermanos, una realidad que es difícil de aceptar. Las hermanas de Lázaro mandan a decirle al Señor, el que amas está enfermo. Y es interesante, mis hermanos, notar ese amor de Jesús por esta familia, que no solamente las hermanas mandan a decir al que ama, sino que en el versículo 5 dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y aquí tal vez viene nuevamente la pregunta, bueno, si Jesús amaba a estos tres hermanos, ¿cómo es posible de que Jesús no le haya sanado? No solamente que le haya sanado, sino que Jesús se haya quedado días o unos días más cuando supo y no vino inmediatamente a sanar a Lázaro. Lázaro no tenía una gripa, Lázaro no tenía un dolor de uña o un dolor de cabeza. Lázaro tenía una enfermedad terrible. Tan terrible es que esta enfermedad, en 4 días, después de que las hermanas enviaron el mensaje, se lo llevó. Lázaro murió. Entonces, mis hermanos, aquí es donde nosotros como que entramos, es como a cuestionar a Dios. Si nosotros, hermanos, somos conscientes, tenemos que admitir que todo lo que sucede bajo el sol es simplemente porque el hombre está bajo el juicio del pecado. Y tal vez usted dice que, como en 2 Corintios 5:17 dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces usted piensa que cuando recibe a Cristo, entonces los problemas se van a acabar, los problemas se van a terminar. Y tal vez eso ha sido una mala información o una mala enseñanza de que nosotros venimos a Cristo y los problemas se acaban. Jesús nunca habló sobre eso. Por el contrario, Jesús dijo que por causa de Él nosotros iríamos a sufrir persecución. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él no dijo, tomen un palo de rosas o vengan con alegría y sígame. No, si usted está dispuesto a seguirme, tiene que cargar una cruz. La cruz habla de muerte, la cruz habla de sacrificio, la cruz habla de renuncia. Nosotros, hermanos, como creyentes en Cristo, tenemos que afrontar esta triste realidad. Y es que a partir de que el hombre peca, tenemos que aceptar que solamente este mundo será redimido cuando al final Dios tome el control de todas las cosas. Aún, hermanos, el sufrimiento se acabará cuando nosotros, si Cristo no ha venido por su iglesia, cuando nosotros partamos de este mundo. Por eso es que la Biblia nos dice ahí en Apocalipsis 21, verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Quiero decirle que mientras estemos en este mundo terrenal, seremos víctimas de aflicciones, de enfermedades. Ahora, mis hermanos, no importa si Jesús nos ama como amaba a Marta, como amaba a María y a Lázaro. Es más, cuando Jesús ahí dice la palabra en Juan ahí 11, el versículo 35, que Jesús lloró, dice que la gente que estaba entre la multitud decía, mire, Jesús está llorando porque cuánto le amaba, amado por el Señor, pero azotado por una gran enfermedad. Mis hermanos, ¿por qué Dios permite la enfermedad? Esta es una buena pregunta. Ya hemos hablado algo interesante y es que Dios nos ama, que Dios tiene el control de nuestras vidas,
pero eso no hace que nosotros experimentemos aflicciones o que nosotros pasemos por circunstancias adversas. Pero aquí sería bueno preguntarnos por qué Dios permite la enfermedad. Hay algo que nosotros no queremos aceptar, hay una realidad que no queremos aceptar y es que nos cuesta, mis hermanos, aceptar que somos amados por Dios, que somos amados por Jesús y nos cuesta creer que pasemos por aflicción, que pasemos por enfermedad. Es una realidad, hermanos, por eso se llama, o el título del mensaje es, una realidad que nos cuesta aceptar, realidades bíblicas que nos cuestan aceptar porque están aquí en la Biblia. Es más, hermanos, más adelante vamos a mirar que tanto María como Marta quisieron reclamarle a Jesús, diciendo ambas la misma expresión. Jesús, si hubieses estado en casa, mi hermano no habría muerto. Eso lo veremos más adelante. Pero mis hermanos, algo que tenemos que aceptar, que nos cueste aceptar, es que mientras estemos, hermanos, en este cuerpo, primeramente, mientras estemos en esta tierra, tal vez vamos a enfermarnos, tal vez vamos a morirnos de una enfermedad. Solamente Dios es el que sabe. Si nosotros miramos, mis hermanos, bíblicamente, hermanos, hubo un hombre de Dios tremendo, usado por Dios, Eliseo, hermanos, que murió de una enfermedad. Tanto así, mis hermanos, que la Biblia lo declara. Más adelante voy a decirles o darles la cita bíblica donde habla de Eliseo cuando él muere de esa enfermedad. Conozco grandes hombres de Dios que han muerto de un cáncer, hombres que se han ido de este planeta Tierra, hombres que Dios ha usado, hombres que aún, hermanos, podemos aprender de ellos al ver y oír sus enseñanzas. Pero estos hombres no fueron ajenos a morir de un cáncer, a morir de una afección pulmonar del corazón. Por eso, mis hermanos, como les digo, es difícil de aceptar y también es difícil de aceptar porque en una época se nos enseñó mal. La enseñanza hace 40, 30 años era que la enfermedad que venía al cuerpo, sobre todo a nosotros los creyentes, reflejaban pecado en nosotros. Y eso no es así, mis hermanos. Caímos como en la trampa de creer que las enfermedades eran del diablo. Yo lo dije en un mensaje anterior, sí, el diablo aflige a través de enfermedades. Pero hermanos, mientras estemos en esta tierra, mientras este cuerpo se vaya desgastando, pues hermanos, alguna enfermedad va a acoger. O sea, lo que más le pedimos a Dios es que nosotros no podamos o que no nos enfermemos o que no vayamos a parir, hermanos, en una cama. Pero tal vez ese tipo de enseñanzas también hizo, hermanos, de que nosotros estuviéramos como engañados. Y aún hoy día hay algunos que enseñan que la enfermedad es del diablo, que la enfermedad es esto. Por eso, mis hermanos, la pregunta, ¿por qué Dios permite la enfermedad? Hay dos razones, mis hermanos, bíblicas, creo yo, que nos pueden responder a esta pregunta. Y con esto, mis hermanos, voy a terminar. Las dos razones son las siguientes. En primer lugar, ¿por qué Dios permite la enfermedad? En primer lugar, porque Dios la utiliza como un instrumento de glorificación, como un instrumento para Dios revelar su gloria. Mire lo interesante, mis hermanos. Muchas veces Dios permite o enfermedades, hermanos, para que Dios muestre su gloria a través de esta dificultad o a través de esta aflicción de enfermedad. Tenemos un ejemplo muy claro en Juan capítulo 9, cuando habla del ciego de nacimiento. Cuando los discípulos pasan y ven al ciego de nacimiento, le dicen a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús les recrimina o les llama la atención al decirle, no pecó él, no pecaron sus padres, este hombre ha nacido ciego, porque hoy la gloria de Dios se va a manifestar en él. Note usted esa expresión. En el calendario divino ya estaba escrito de que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, pasaría por ese lugar y se encontraría con ese hombre ciego y Jesús lo sanaría. O sea, eso fue un milagro poderoso, fue un milagro tremendo, hermanos, que la gente pudo ver y experimentar. Tanto así, mis hermanos, de que
Eso causó una conmoción. Lea Juan capítulo 9 y interrogaron a este ciego y los religiosos lo perseguían y que cómo fue y por qué y qué le dijo él. Entonces, hermanos, aquí encontramos en primer lugar que muchas veces Dios permite la enfermedad porque Él la utiliza como un instrumento para que su nombre sea glorificado. ¿Cuántas personas Dios no ha levantado de un estado muy grave, de un estado muy grave de enfermedad, y Dios se ha glorificado? Y a través de esas sanidades muchas personas han acudido y han recibido a Cristo como el Salvador de su vida, porque han sido testigos oculares de que realmente Dios sana. Entonces, hermanos, podemos ver en este primer punto con relación por qué Dios permite la enfermedad, es que tal vez Dios permite alguna situación en nuestra vida porque el deseo de Dios es que nosotros podamos glorificar o glorificar a Dios por lo que Él hace en nosotros, y la gente que ve lo que Dios hace en nosotros pueda glorificar a Dios. Como el cojo que ponían ahí en Hechos capítulo 3, ahí frente al templo, este hombre que fue sanado por Pedro y Juan. Recuerden, mis hermanos, que el hombre empezó a glorificar a Dios, pero también dice Hechos capítulo 3 más adelante que todos empezaron a glorificar y a exaltar el nombre de Cristo. Dice la palabra, mis hermanos, ahí en el Juan 11, versículo 41. Vamos a mirar ese verso 41. Aquí lo tengo. Dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. En otras palabras, hermanos, cuando Jesús alzó a lo alto sus ojos y oró al Padre, Jesús estaba pidiendo que en ese momento, en esa hora, en ese instante, ahí frente al sepulcro, el Padre se pudiera glorificar. Note usted esa expresión, que Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, glorifica a tu Hijo. Padre, te doy gracias porque ya me has oído, porque sé que me vas a respaldar. En otras palabras, mis hermanos, Jesús está diciendo, gracias, Padre, porque te estás glorificando. Y gracias, Padre, porque no me vas a dejar en vergüenza. Gracias, Padre, porque no voy a quedar aquí como un mentiroso. Él ya había declarado que era la resurrección y la vida. Y Jesús siempre dependió de la voluntad del Padre, dependió del respaldo del Padre. Así que, mis hermanos, en primer lugar, Dios permite la enfermedad porque Él desea glorificarse a través de ella. En segundo lugar, mis hermanos, Dios usa la enfermedad como un instrumento de corrección y disciplina, como un medio de purificación aún en la hora de nuestra muerte. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios al que ama disciplina. Cuando usted mira Hebreos capítulo 12, el versículo 6, 11, todos los versículos, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, hablan acerca de la disciplina de Dios. Dice la palabra, Dios al que ama disciplina. Y muchas veces Dios está llamando, Dios está haciendo un llamado, nosotros no obedecemos y Dios tendrá que utilizar la enfermedad como un instrumento de aflicción para nosotros. Así que, mis hermanos, tenemos que entender en segundo lugar eso. Dios permite la enfermedad porque Él quiere purificarnos, porque Él quiere traernos a cuentas. Daniel capítulo 12, versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. El impío no entenderá, pero los entendidos que comprenderán. No solamente Dios usa la enfermedad como un medio de corrección, sino también para que Él pueda que glorificarse a través de nuestra vida. Y diría algo, no solamente Dios utilizará la enfermedad para corregir, Dios usará una quiebra económica, una ruptura matrimonial, Dios utilizará tal vez, hermanos, un hijo, una hija en el abismo, tal vez
perdiéndose en el abismo de los vicios. Porque, hermanos, Dios al que ama disciplina. Y tal vez a través de esas circunstancias, a través de esa realidad que nos cuesta aceptar, Dios estará, mis hermanos, obrando para que nosotros podamos recapacitar y volvernos a Dios. Tal vez Dios utilizará como medio o instrumento de aflicción, tal vez una realidad que también nos cueste entender es la pérdida de un ser querido, pero a través de ella Dios puede traer reflexión a nuestras vidas. Recuerde eso, mis hermanos, que Dios muchas veces permite la enfermedad es porque Él desea llamar nuestra atención. Y Dios no castiga con rejo, Él no castiga con palo, Él castiga con lo que nosotros más amamos. Recuerden, mis hermanos, que les decía que Eliseo murió de una enfermedad. Y no podemos decir que no eran hombres de Dios o que Dios se enfadó y los cortó. No, era el plan de Dios que ellos murieran así. Eliseo, segunda de Reyes 13:14. Aún Jacob murió de una enfermedad. En Génesis 48 encontramos de que Jacob estaba muy enfermo. El mismo José tuvo que llegar a él y estar con él, mis hermanos. Entonces, no le echemos, hermanos, la culpa a Satanás de las enfermedades. Como les digo, él aflige, sí, él aflige. Y tal vez Dios también lo utilizará, hermanos, porque el diablo, como dijo un gran predicador, el diablo sigue siendo siervo de Dios. Y recuerden, mis hermanos, que el diablo, Dios le permitió al diablo atentar contra Job. Lo vimos en la reflexión pasada. Pero simplemente quiero decirle esto, mis hermanos, para terminar. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué me tratas así? Mis hermanos, si Dios decide quebrantarnos para hacer algo nuevo en nosotros, Él lo va a hacer. Si Dios decide que a través de una enfermedad nos llevará a la gloria de Dios, lo va a hacer. Recuerden, mis hermanos, que Dios no va a permitir que nuestra alma se pierda. A veces somos tan necios, somos tan negligentes, que nos apartamos y nos alejamos de Dios. Pero Dios nos ama tanto que Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Y si Él tiene que utilizar la enfermedad como un instrumento de aflicción y llamarnos y para que nosotros podamos entender y comprender que no podemos, hermanos, alejarnos de Él, Dios lo va a hacer. Así que, mis hermanos, esta es una primera realidad, una realidad bíblica que nos es difícil aceptar. Que Dios nos ame, mas sin embargo nosotros pasemos por situaciones difíciles. Dice la palabra del Señor, enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús, el que ama está enfermo, amado por el Señor, azotado por una enfermedad. Así que, mi hermano, es la primera realidad bíblica que nos cuesta aceptar. En un segundo video miraremos la segunda y tercera realidad y espero que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas. Recuerden, mis hermanos, que es un poquito como larguito, pero lo puede ver con tiempo o lo puede ver completamente en un tiempo especial. Espero que esta palabra de Dios sirva y le pueda levantar en este instante. Recuerde, no importa, mis hermanos, que estemos caminando en el Señor, no importa, mis hermanos, que estemos obrando bien, pero no vamos a ser ajenos a lo que el Señor nos declara a través de su palabra. Mientras estemos aquí hay sufrimiento. Mientras estemos en esta tierra experimentaremos cosas que tal vez nos vayan a cuestionar, pero nuestra garantía está en que salimos de este mundo y estaremos con el Señor. Y como dice su palabra ahí en Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de nosotros. Ya no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá enfermedad, porque las primeras cosas han pasado. Bendiciones, mis hermanos, un abrazo y nos veremos en una segunda oportunidad.